¿Cuál es el colmo de un tuerto? Llamarse Casimiro. ¿Cuál es el colmo más pequeño? El colmillo. ¿Cuál es el colmo de un ciego? Que viva en Buenavista y que su departamento sea el noveno B. ¿Cuál es el colmo de un enano? Que lo pare la policía y le diga alto. ¿Cuál es el colmo de un sordo? Que al morir le dediquen un minuto de silencio. ¿Cuál es el colmo de un ciego? Que le dé miedo a la oscuridad. ¿Cuál es el colmo de un bombero? Tener una esposa ardiente. ¿Cuál es el colmo de ser vago? Levantarse 2 horas antes para estar más tiempo sin hacer nada. ¿Cuál es el colmo de un constructor? Que se llame Armando Paredes Casa. ¿Cuál es el colmo de un policía? Tener 2 esposas. ¿Cuál es el colmo de una escoba? Ser alérgica al polvo. ¿Cuál es el colmo de un meteorólogo? No tener tiempo para nada. ¿Cuál es el colmo de un joyero? Creer que su esposa vale oro y que sus hijos son brillantes. ¿Cuál es el colmo de una telefonista? Ayunar para mantenerse en línea. ¿Cuál es el colmo de un dentista? Querer sacarle las caries a un diente de ajo. ¿Cuál es el colmo de un ladrón? Que todo el tiempo lo salten las dudas. ¿Cuál es el colmo de un árabe? Ser arrestado con varias esposas. ¿Cuál es el colmo de un ruso? Asombrarse y quedar con la vodka abierta. ¿Cuál es el colmo de un pelón? Tener ideas descabelladas. ¿Cuál es el colmo del diablo? No tener chispa. ¿Cuál es el colmo de Drácula? Tener un caballo pura sangre. ¿Cuál es el colmo de un libro? Tener pulgar en lugar de índice. ¿Cuál es el colmo de un tipo que vende flores? Dormirse en los laureles. ¿Cuál es el colmo de un pedicurista? Pedirle a sus futuros suegros el pie de su novia. ¿Cuál es el colmo de un profesional de lucha libre? No dar su brazo a torcer. ¿Cuál es el colmo de un ordenador? Perder los archivos de sus hijos y contraer un virus. ¿Cuál es el colmo de la paciencia? Meter una zapatilla en una jaula y esperar que cante. ¿Cuál es el colmo de un arquitecto? Construir castillos en el aire. ¿Cuál es el colmo de un caballo? Tener silla y no poder sentarse. ¿Cuál es el colmo de un jorobado? Estudiar derecho. ¿Cuál es el colmo de un mudo? Ser un hombre de palabra.